Vamos a comenzar con la unidad 4, va a ser para ustedes este año, que es principalmente sobre un tema específico, que es el de los máximos y los mínimos de las funciones de dos variables independientes. ¿Sí? Eh, Acá en la imagen que les muestro, justamente, bueno, ya asocian ustedes que los máximos relativos van a ser las cimas de esto que parecen ser montañas, digamos, ¿sí? Y los mínimos relativos van a ser los puntos más bajos de acá, de estos valles, de estas depresiones, ¿sí? Esa es la idea en cuanto a lo que son máximos y mínimos relativos. Lo que vamos a ver es los conceptos y las técnicas de cálculo que están relacionadas para que a partir de las derivadas parciales, que ya lo venimos trabajando, ahora aplicar las derivadas parciales para encontrar o determinar analíticamente cuáles son los máximos y los mínimos de, de una superficie, digamos, definida por un campo escalar. Así que bueno, ahí vamos a ver más o menos los temas de esta unidad, como les digo, haciendo foco principalmente en esto de los máximos y los mínimos. Acá hay una imagen más detallada, o sea, ¿cuál es la idea de máximo relativo? ¿Qué es el máximo valor? O sea, que en las cercanías de ese punto no hay otro punto que esté por encima de ese. ¿Sí? Eso sería un máximo relativo. Y un mínimo relativo, que en las cercanías de ese punto no hay otro que esté por debajo de él, ¿sí? Más bajo. Así que bueno, eso intuitivamente. Ahora ya formalmente hablando, un máximo relativo de la función es si, o sea, en el punto AB la función tiene un máximo si el valor de la función es mayor a cualquier otro valor de la función en puntos x, y de un disco abierto que contenga a AB. O sea, en ese disco abierto del dominio no hay un punto del dominio que tenga una imagen mayor que la que tiene f de AB. Y lo mismo, o sea, en sentido inverso sería para el mínimo relativo. El valor de la función en AB es menor o igual que el valor de la función en cualquier otro punto xy de un disco abierto definido de un radio reducido, digamos, ¿sí? Porque acá si el disco es más grande, acá ya este sería el máximo. En cambio, se trabaja con, o el estudio se hace en regiones eh, pequeñas, digamos, ¿sí? En regiones pequeñas. O sea, en discos abiertos de radio reducido. Bueno, y acá la idea de máximo y mínimo relativo y máximo y mínimo absoluto. El máximo absoluto es el mayor valor que alcanza la función, por ejemplo, en todo su dominio, si eso es lo que estamos estudiando. ¿Sí? O sea, el máximo valor que alcanza en todo su dominio. Y el mínimo absoluto es el mínimo valor que toma la función en todo su dominio. No está mal plantearlo como que el máximo absoluto es el mayor de los máximos relativos. Este y este son máximos relativos, pero este es el mayor. Entonces, sería como el mayor de los máximos relativos y el mínimo absoluto es el menor de los mínimos relativos. ¿Sí? Bueno, y ahora pasamos a desarrollar lo que es el procedimiento para determinar dónde, si es que la función tiene máximos o mínimos y dónde los tiene. Para eso, para eso, de nuevo aparece la idea de
de las rectas tangentes. Fíjense que esta botella, por ejemplo, tiene un máximo acá en la tapa. Si yo dibujo la recta tangente, trazo la recta tangente a esa superficie, ¿sí? La recta tangente es horizontal, o sea, tiene pendiente cero, ¿sí? Lo mismo que pasaba en las funciones de una sola variable independiente. Acá fíjense que está la superficie, alcanza un máximo en la superficie, en ese punto, y coincide con que la recta tangente en ese punto es horizontal. Porque ahí, acuérdense que en la superficie nosotros empezamos trabajando con dos rectas tangentes, una que era paralela al eje de las X, o sea, a una curva paralela al eje de las X, y la otra era una curva paralela al eje de las Y, las derivadas parciales. Bueno, las dos derivadas parciales tienen que ser cero. Las dos derivadas parciales tienen que ser cero. Esa es lo que se conoce como la condición necesaria para la existencia de extremos relativos. ¿Se acuerdan que para funciones de una sola variable también hacíamos eso? Calculábamos la derivada y la igualábamos a cero y encontrábamos los puntos críticos, le llamamos. Bueno, acá también se llaman puntos críticos. Esta es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, hace falta que se cumpla esa condición, pero no alcanza con que se verifique esa conclusión, sino que hacen falta pruebas adicionales. Pero es el primer paso, es la primera condición que se tiene que cumplir. Las derivadas, que acá está planteado, las derivadas parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y tienen que ser cero las dos. ¿Sí? Tienen que ser cero las dos. Bueno, acá hay de nuevo, acá está ampliado, acá está planteado que las dos derivadas parciales tienen que ser cero, o la otra posibilidad para que exista extremo relativo es que alguna de las derivadas no exista. Alguna de las derivadas parciales no existe. ¿Se acuerdan que el año pasado también era la derivada primera sea cero o que la derivada primera no exista en ese punto? Bueno, acá en la gráfica que acompaña en la diapositiva, ahí se ve, ¿no es cierto? Está un punto y están las curvas de intersección. Cuando uno intersecta, ¿se acuerdan con los planos? Que surgía esa curva y la recta tangente a esa curva en ese punto. Acá estarían las dos rectas tangentes y ambas tienen pendiente cero. ¿Ve? Ahí dice la derivada parcial con respecto de y es igual a cero, y acá en esta recta, como la pendiente de esta recta es la derivada parcial con respecto de x, es igual a cero también. ¿Sí? Bueno, los puntos críticos entonces son los puntos donde la función f podría posiblemente tener extremo relativo. Puede que tenga extremo relativo, todavía no está confirmado eso. Se los denomina puntos críticos o también se los denomina puntos estacionarios. Estacionarios, porque ahí se detiene, digamos, la función, no crece ni decrece en teoría, porque está la derivada de cero. ¿Sí? Bueno. En esos puntos críticos que vamos a encontrar, que se pueden determinar, digamos, si la función los tiene, si la función tiene puntos donde las dos derivadas parciales se hagan cero o alguna de las derivadas parciales no exista, puede que ocurra alguna de estas cosas. Que la función tenga un máximo o un mínimo, que tenga lo que se conoce como punto de ensilladura, o de silla de montar, o de montura, digamos, que sería esta imagen que está acá. Que esto no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque si vamos por esta curva, así, esto sería un mínimo. ¿Sí? Si lo recorremos hacia la superficie, diríamos que es un mínimo. Pero si a la superficie lo recorremos así, sería un máximo.
Entonces no es ninguna de las dos cosas. Es lo que se conoce como punto de ensilladura o de la silla de montar, justamente por la semejanza con una montura de caballo. ¿Sí? Hay algunos que después plantean que las papitas esas que vienen, las Pringles que vienen en el tubito, también tienen forma de como silla de montura, digamos, o punto de silla ahí. ¿Sí? Bueno, o lo otro que puede pasar es que con el método que vamos a ver nosotros no se pueda sacar una conclusión. ¿Sí? No se puede sacar conclusión. Acá entonces tenemos, así sería, acá existiría un máximo, existiría un mínimo o punto de ensilladura, punto de silla de montar. Bueno. Este cálculo nos va a permitir averiguar si hay máximo o mínimo, o sea, si hay extremos relativos, no sabemos si máximo o mínimo, o si hay punto de ensilladura, o si no vamos a poder determinarlo con este método. ¿Sí? Esto se llama, este cálculo se llama hessiano o discriminante, que se lo denota a veces con D por discriminante o a veces con H por hessiano. ¿Sí? Lo importante es cómo está compuesto ese hessiano o discriminante. Fíjense, acá hay una matriz. Acá hay una matriz cuadrada, y estas barras indican que hay que calcular el determinante de la matriz. El determinante de la matriz. Y los elementos de la matriz son derivadas parciales, ¿ven? Derivadas parciales de segundo orden, con respecto de x dos veces, con respecto de y dos veces, así en la diagonal principal. Y las derivadas parciales mixtas que nosotros decíamos, que es cuando derivamos con respecto de una variable primero y con respecto de la otra después, esas van en la diagonal secundaria. Bueno, y el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿se acuerdan que era el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria? Era así, este por este menos este por este. Ahora, bueno, ¿por qué acá dice f derivada con respecto de x y de y elevada al cuadrado? ¿Se acuerdan que dijimos por el teorema de Clairaut que las derivadas parciales mixtas son iguales? O sea que es como que se daría la misma multiplicada por sí misma, digamos, dos veces. O sea que la podemos reducir al cálculo. Son las derivadas parciales de segundo orden dobles, el producto de las derivadas parciales de segundo orden dobles, menos la derivada parcial de segundo orden mixta elevada al cuadrado. Y después acá lo que dice la diapositiva, que está en todos símbolos, pero se los explico. AB, este es un punto AB, que son los puntos críticos que hayamos encontrado en el paso anterior. En el paso anterior determinamos las coordenadas AB de los puntos críticos. Entonces, en este paso calculamos el hessiano y lo evaluamos en los puntos críticos. Reemplazamos a la X por A y a la Y por B. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico a continuación a eso. Y según cómo nos dé el hessiano, si nos da positivo, podremos decir que entonces ahí en ese punto AB existe un máximo relativo. Si el hessiano nos da negativo, o sea, menor a 0, existe un punto de ensilladura. Y si el hessiano da 0, que es la otra posibilidad, porque el hessiano, acuérdense que el determinante de una matriz es un número. Entonces puede ser un número positivo, negativo o 0. Si da 0, entonces vamos a decir que por este método no podemos establecer conclusión. No vamos a poder averiguar por este método
qué sucede con la función en ese punto AB. Y después, el tercer paso es en los puntos críticos donde el hessiano haya dado positivo, o sea, nos dice ya hay extremo relativo, nos confirma que hay extremo relativo. Cuando evaluamos en la derivada de segundo orden doble, digamos, con respecto de x dos veces o con respecto de y dos veces también puede ser, en ese punto crítico, si la derivada de segundo orden nos da positiva, entonces tenemos mínimo relativo. Y si la derivada de segundo orden, donde el hessiano nos da positivo para ese punto, y la derivada de segundo orden doble nos da negativa, entonces tenemos mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Sí? En los otros casos ya, ya es la misma conclusión del paso anterior. Si el hessiano da negativo, entonces hay punto de ensilladura, y si el hessiano da cero, no se puede sacar conclusión por este criterio. Quiero que veamos un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo un poquito extenso, porque tiene de todo esta función. Fíjense que tiene punto de ensilladura, tiene mínimo, tiene máximo y tiene otro punto de ensilladura. Ahora vamos a ver si hay un ejemplo más concreto, más simple, o del práctico. Eh, vamos a hacer este. Acá en el práctico que yo les voy a habilitar, está por ejemplo la respuesta. Veamos este. Empecemos a resolverlo. Miren, el primer paso son los puntos estacionarios o críticos. Puntos estacionarios también llamados puntos críticos. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Calcular la derivada parcial con respecto de x. Derivan parcialmente con respecto de x. Entonces esto queda menos 6x más 6y. Y calculan la derivada parcial con respecto de y. Entonces eso queda 6y
menos 6y cuadrado más 6x. El 6x de acá, ¿no? Este término derivado con respecto de y es 0. Bueno, calcula las derivadas parciales y a continuación las igualan a 0, porque ustedes quieren encontrar cuando las derivadas parciales se hacen 0. Entonces van a poner menos 6x más 6y igual a 0. Y van a poner 6y menos 6y cuadrado más 6x igual a 0. O sea, se igualan a 0 las derivadas parciales. Y lo que les queda es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, acá es despejan x de acá. Hay que utilizar alguna técnica o algún método para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Como este es de primer grado y este es de segundo grado la ecuación, me conviene despejar de primer grado, por ejemplo, la x y después hacer la sustitución acá. ¿Sí? Entonces, pone menos 6x igual a menos 6y. Entonces, x es igual a menos 6y sobre menos 6, pasa dividiendo ese, entonces x queda igual a y. Acá queda menos 6 sobre menos 6, es 1 positivo. X igual a y. Entonces se hace la sustitución acá. Sustitución. ¿Se acuerdan que es uno de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones? El método de sustitución. Entonces, esta ecuación nos va a quedar 6y menos 6y cuadrado más 6, y en vez de poner x, pongo como x es igual a y, pongo y. ¿Estamos? Ahí se hizo la sustitución. Bueno, acá tenemos entonces 6y más 6y, o sea que me queda 12y menos 6, bueno, esto igual a 0. Menos 6y cuadrado igual a 0. Bueno, y ahora ya me queda entonces para resolver una ecuación de una sola incógnita. ¿Qué tiene esto como para resolverlo? Podemos factorizarlo, sacar factor común. 6y, por ejemplo. 6y me alcanza para sacar factor común. Entonces acá quedaría 2 menos y. Es un poquito largo todo el proceso este. Quizás lo terminamos de ver en la clase que viene, vemos hasta dónde llegamos. Pero lo que quiero que quede claro, lo que lleguemos a ver, a desarrollar, quede claro. Cualquier cosita, pregunta. Estamos tratando de resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Bueno, una es lineal, una ecuación es lineal y la otra es cuadrática, digamos, de segundo orden. Bueno, se entiende acá que saqué factor común 6 y saqué factor común la y. Bueno, de acá entonces uno puede sacar cuando esta ecuación da 0. Una de las formas es cuando y valga 0, porque cuando y vale 0,
Acá quedaría 6 por 0, por todo lo que venga, ya anula el resultado. O sea que una de las raíces, la i sub 1, es 0. Y la otra raíz es un valor de i que anule este factor. O sea, que haga que valga 0 este factor, que es 2. ¿Sí? Si no, ustedes lo que hacen es igualan a 0, 2 menos i igual a... Hacen así. 2 menos i igual a 0. Quiere decir que 2 igual a i, si quieren, o después lo ponen i igual a 2. Sería lo mismo. O sea que la segunda raíz es 2. ¿Sí? Y después vienen acá para sacar cuánto vale la x. Como x es igual a i, x sub 1 va a ser igual a 0, porque si la i vale 0, la x vale lo mismo, 0. Y la otra raíz, x2, es cuando i2 vale 2, la x2 vale 2 también, porque x es igual a i. Bueno, entonces ahí tenemos dos puntos estacionarios. Puntos estacionarios. Entonces vamos a tener x1 y 1, que en este caso a nosotros nos dio 0, 0, ese par de valores, y x2 y 2, que en este caso son 2 y 2. 2 de la x, 2 de la y. Así que bueno, ahí tenemos los puntos estacionarios o puntos críticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí puede que ocurra, ahí puede haber algo, o extremo relativo, o punto de ensilladura, o no sabemos todavía. Entonces el segundo paso es armar y calcular el hessiano, o también discriminante. Acá le hagamos así. Hessiano igual a la derivada parcial con respecto de x dos veces, la derivada parcial con respecto de y dos veces, y acá las mixtas, xy y x. Y hay que calcular el determinante de esa matriz. Para eso vamos a tener que derivar esto. O sea, ustedes traen las derivadas de primer orden que calcularon en el primer paso, y ahí calculan las derivadas de segundo orden con respecto de x dos veces. O sea, es volver a derivar esto con respecto de x, queda menos 6. Esa derivada parcial con respecto de x, ahora derivarla con respecto de y, queda 6 positivo. Y esto también, a la derivada parcial de primer orden con respecto de y, la vuelven a derivar con respecto de y. Y ahí queda 6 menos 12i. Y la mixta sería primero derivada con respecto de y, luego derivada con respecto de x,
quedaría 6. Que por supuesto se cumple que son iguales las mixtas. Entonces el hessiano quedaría así. Menos 6 6 menos 12i y 6 y 6 acá en la diagonal secundaria. Acá me falta ponerle así, el hessiano de dos variables. Bueno, y ahí calculan el determinante, que sería menos 6 por 6 menos 12i, que sería este por este, ¿no? Pero con paréntesis ahí, porque multiplica todo, menos, bueno, 6 por 6, que sería esta la diagonal secundaria, 6 por 6. O 6 al cuadrado, o 6 por 6. Entonces acá queda menos 36. Este, ¿no? Menos 6 por 6, menos 36. Menos por menos, acá se hace más. 12 por 6 es 72. Y menos 36. Bueno, esto va a quedar 72i menos 72. Porque menos 36 menos 36 es menos 72. Ese es el hessiano. Bueno. Ahora lo que hay que hacer, el siguiente paso, es evaluar el hessiano en los dos puntos críticos. O sea, el hessiano en 0, 0, que habíamos dicho que era uno de los puntos críticos. O sea que en 0 me da menos 72. Menos 72. Menos 72 es menor a 0, es negativo. Cuando el hessiano da negativo, entonces existe punto de ensilladura. Punto de ensilladura. Listo, ahí ya sabemos que pasa en 0, 0. Y después el otro punto crítico era el 2, 2. Si reemplazan acá por 2, se queda 72 por 2, 144. Menos 72, queda 72 positivo. Como es mayor a 0, existe extremo relativo. Existe extremo relativo. No sabemos si máximo o mínimo. Ahora viene ya lo último. ¿Cómo vamos a saber si es máximo o mínimo? Tenemos que evaluar en la derivada, por ejemplo, con respecto de x dos veces, evaluamos en 2, 2, que es el punto crítico este que decimos que hay extremo relativo. 2, 2. O sea que venimos acá a la derivada parcial con respecto de x dos veces, que era esto, ¿eh? Es igual a menos 6. O sea que esta es una cantidad negativa, es menor a 0, entonces
existe máximo relativo. Ese se llama máximo relativo en 2, 2, ¿no? En el punto crítico 2, 2. Y el punto de ensilladura está en 0, 0. Bueno, 0, 0 y falta la altura ahí. ¿Cuál es la altura? O sea, reemplazamos por f en la función, la imagen, f de 0, 0. Y acá serían 2, 2, f de 2, 2, la imagen. Nos falta la altura, digamos, saber en qué altura está. ¿Sí?